Muy buenas tardes, bienvenidos, como es habitual, hoy miércoles 10 de febrero a nuestro reporte COVID-19 para la región de Aysén. Nos acompañan hoy, como es tradicional, la Seremi de Salud Alejandra Valdebenito y don Franklin Fournier, subdirector de gestión asistencial del Servicio de Salud Aysén en esta Patagonia, que sigue en su campaña de vacunación Yo Me Vacuno. Muy buenas tardes, Seremi. Muy buenas tardes a todos. Hoy ya miércoles 10 de febrero, como bien mencionaba don Franco. La región de Aysén presenta 105 casos activos. En las últimas horas se han entregado 28 altas médicas correspondientes a 26 personas de Coyhaique, una de Aysén y una de Chile Chico. Desde el inicio de esta pandemia se registra un total de 2.707 casos confirmados por PCR, además de 520 casos probables, sumando una totalidad de 3.227 casos de COVID en la región de Aysén. El 68% de los casos corresponden a la comuna de Coyhaique, el 17% a la comuna de Aysén, y en tercer lugar se encuentra la comuna de Cisnes con el 5,1% de los casos en estos meses de pandemia, una tasa de positividad acumulada del 5,5%. 725 personas se encuentran en cuarentena, de las cuales 411 corresponden a cuarentenas indicadas por Acción Sanitaria, toda vez que han ingresado por algún punto de nuestras aduanas sanitarias residentes que retornan a la región por alguna de los causales, vacaciones, trámites, etc. Y 314 contactos estrechos y casos confirmados. En relación a las residencias sanitarias, informar que hay 49 pacientes haciendo uso de ellas, insistir, recomendar el uso de las residencias sanitarias sigue siendo el mejor medio y la mejor opción para poder efectuar un aislamiento que sea seguro, pero que también sea efectivo para el resto de su grupo familiar. Lo mismo, ¿no es cierto?, el llamado a la población de Chile Chico, a la comuna de Aysén, que hagan uso de estas residencias sanitarias. En relación al estado de salud de los pacientes, informar a ustedes que 11 casos positivos se encuentran hospitalizados en el Hospital Regional de Coyhaique, 5 se encuentran en medicina, hay un paciente en cirugía y hay 5 pacientes hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, 4 de ellos conectados a ventilación mecánica invasiva. En relación a los fuera de reporte, hay 21 PCR positivas informadas durante la jornada del día de ayer, 1 que corresponde a la comuna de Aysén, 3 a Chile Chico, 14 a Coyhaique y 3 a la localidad de Guaytecas o la comuna de Guaytecas. Y hay 8 casos probables correspondientes a la comuna de Coyhaique. En relación a Chile Chico, recordar que hace muy poco avanzaron de fase, tuvieron un brote, ¿verdad?, laboral, pero hoy día estos 3 nuevos casos no corresponden a una institución o a una empresa, sino que son 3 casos distintos. El llamado es a mantener las medidas sanitarias, no olvidar la utilización de la mascarilla. Eso es lo más importante hoy día. La utilización de la mascarilla cuando tengo contacto o me enfrento con alguien que no corresponde a mi grupo familiar íntimo, es decir, a quienes cohabitan en un mismo techo conmigo. El resto de las personas siempre deben ser consideradas como sospechosas frente a mí y debo utilizar la mascarilla. Por favor, chilechiquenses, nos costó muchísimo avanzar, no retrocedamos y para eso necesitamos de la colaboración de cada uno de ustedes. Esas 3 personas hagan uso de las residencias sanitarias, entreguen una buena investigación epidemiológica de tal manera de que los profesionales puedan aislar y cuarentenar al resto de los contactos estrechos y actuar oportunamente. En relación a Guaytecas, comentarles que también hay 3 casos nuevos que sí corresponden a un grupo familiar, pero tenemos alrededor de 47 contactos estrechos por estos casos positivos, y esto se debe, ¿no es cierto?, a un evento social, a un campamento que ocurrió en la localidad de Melinca, y por lo tanto el llamado es a recordar que aunque estén en fase 4, aunque estén en fase 3,
la pandemia no ha terminado, que estamos tratando de avanzar con una tremenda campaña de vacunación que hemos realizado a nivel país y que a nivel regional estamos realizando nuestros máximos esfuerzos por continuar con la estrategia del TTA, de pesquisar oportunamente los positivos y a su vez, con este mismo recurso humano, estamos tratando de inmunizar a nuestra población objetivo. No nos olvidemos que la pandemia sigue presente, que el virus está en todas las comunas y que no nos podemos dar el lujo de asistir a campamentos en donde si existen 35, 40 personas, son 35, 40 familias que se pueden ver envueltas en un brote. Por lo tanto, ayúdenos a contener esta pandemia nosotros a través del proceso de inmunización, pero si no tenemos la voluntad, el autocuidado de cada una de las personas, muy difícilmente vamos a poder, ¿no es cierto?, ganarle a este COVID-19 que nos lleva a una delantera importante. Eso es lo que podemos informar para el día de hoy, de acuerdo al reporte. Recordar nuestro avance de vacunación, hoy día miércoles con corte ayer a las 20 horas, ya tenemos un 10% de la población inmunizada, hay 8.081 personas que han sido ya inmunizadas con la primera dosis y además, ¿no es cierto?, tenemos 1.573 funcionarios de salud que han sido ya inmunizados con la segunda dosis, es decir, han completado su esquema de vacunación. Acá, más del 40% de la población mayor a 78 años ha ido a inmunizarse, a vacunarse contra el COVID-19. Hay un 50% de esta población adulto mayor que tenemos que educar. ¿Hay un ruido de fondo? Ya, eso es lo que podemos informar, doctor Fournier. El doctor Fournier tiene abierto su micrófono. ¿Doctor? Sí, era, hola Seremi, la ventana que tenía abierta para la ventilación. Buenas tardes a todos quienes nos están viendo nuevamente. Tal como todos los días, les voy a presentar el reporte de los últimos 2 días desde que se hizo el reporte anterior, vale decir lunes y martes. En cuanto a los laboratorios, tenemos una cantidad de kits de toma de muestras de 11.600 kits y de kits de procesamiento para las tomas, para los torulados y obtención de la PCR, 4.000 en el caso del Hospital Regional Coyhaique y 2.500 en laboratorio SIDA. Hoy en día ingresaron durante la mañana 288 muestras para procesamiento en el Hospital Regional Coyhaique, 122 en SIVAS, ambas van a ser capaces de ser absorbidas durante el día de hoy para tener los resultados a más tardar a horas de la madrugada, ya que como saben se van haciendo en tandas, las últimas tandas salen ahora en horas de la madrugada. Con respecto a la cantidad de casos generados durante estos 2 días, una buena noticia es que disminuyó un 20% la cantidad de, aproximadamente 20% la cantidad de casos activos y los contactos estrechos que se encuentran hoy en día vigentes son de 262. Por lo tanto, eso es bastante bueno. Ha disminuido bastante si es que lo comparan con los anuncios en puntos de prensa anteriores. Estos 2 días generaron 54 casos nuevos. 34 con PCR positivo y 20 casos probables. Todos son considerados y tratados como casos nuevos de coronavirus, como ustedes bien saben. De esos, 26 provienen de contacto estrecho, 3 de búsqueda activa comunitaria, lo cual es bastante bueno porque el pesquisar más personas mediante la técnica de búsqueda activa significa que son personas que no tenemos identificadas, personas que no están aisladas, ¿cierto? Y que circulan libremente en nuestra comunidad. Ha disminuido esa proporción de personas positivas detectadas. En cuanto al análisis por comunas, en Coyhaique fueron 44, de estos 54 fueron 44 en el caso de la comuna de Coyhaique. Uno de ellos corresponde a un sector rural, distinto a la ciudad de Coyhaique, que es una persona del lago Castor. En Aysén fueron 3 casos en estos 2 días, en Chilechico 4, uno de ellos es de Huadal, y en la comuna de Las Guaitecas 3 casos nuevos en estos últimos 2 días. Eso de un total de muestras procesadas entre ambos laboratorios de 470, lo cual nos da un índice de positividad de 9.1.
4%. En cuanto a las distintas localidades y para mayor detalle, ¿cierto? En el caso de la Junta no existen casos activos, pero aún en vigencia un contacto estrecho que está en seguimiento y que podría ser dado de alta durante los próximos días. En el caso de Puerto Aysén, permanecen 12 personas positivas y 31 contactos estrechos. En Cisnes, en Puerto Cisnes, 3 positivos, 12 contactos estrechos. En Chile Chico, 11 positivos con 24 contactos estrechos. En Cochrane, ninguno positivo y solo quedan 3 contactos estrechos que podrían ser dados de alta el día de mañana si es que todo sigue evolucionando de forma favorable como ha sido hasta ahora. O sea, no han presentado ningún síntoma ni ningún tipo de complicación. En las zonas rurales permanecen 22 casos activos. El detalle se los entrego enseguida. En la comuna de Melinca, el acumulado es de 5 casos positivos, que ha generado 43 contactos estrechos. Hubo un importante aumento de los contactos estrechos, ya que hubo una actividad bastante numerosa en la comuna de Melinca, que obviamente dio una gran cantidad de contactos estrechos que han debido ser cuarentenados, que están en seguimiento. Invito a la comunidad regional a evitar las actividades masivas y no se propicien las actividades masivas, por favor. En Puerto Aguirre queda un caso positivo con 2 contactos estrechos. En Ñireguado, 2 casos positivos con 4 contactos estrechos. Villa Ortega, 1 caso positivo con 5 contactos estrechos. Valle Simpson, 1 positivo, sin contactos estrechos. El Blanco, 1 positivo, 1 probable y 4 contactos estrechos. En Ibáñez, 6 positivos, 1 caso probable, 9 contactos estrechos. En Cerro Castillo, 2 positivos, 1 contacto estrecho. Murta, 1 positivo, 1 contacto estrecho. Guadal, 2 positivos, 1 caso probable y 7 contactos estrechos. Las demás localidades no presentan ningún caso activo en este momento. En el caso de las camas y la situación de nuestros 2 principales hospitales, en el hospital de Puerto Aysén tenemos un funcionario positivo que generó un contacto estrecho. Afortunadamente no genera esto mayor problema en el funcionamiento de este centro hospitalario. Y tenemos camas disponibles para adultos. Toda la maternidad está vacía, además de 3 camas para adultos no maternas. Y en caso de pediatría tenemos 6 camas disponibles para pacientes a hospitalizarse. En el caso del Hospital Regional Coyhaique, tal como mencionó la Seremi, lo voy a repetir bien someramente, hay 11 personas hospitalizadas, 5 en medicina con distintos requerimientos de oxígeno, hay 2 de ellos que están sin oxígeno. Y en el caso de la UCI, tenemos 5 casos positivos, 4 en ventilación mecánica, 1 afortunadamente ya fue extubado, o sea, ya se le quitó su ventilación. Y una persona además que está en la unidad de cuidados especiales, que son estas camas de UTI de baja complejidad, por si así las han conocido en días anteriores. Y tenemos disponibilidad de 8 camas de adultos en el Hospital Regional Coyhaique. Sí, 8 camas de adultos, 6 de medicina, 2 de pensionados, y me faltan aquí las de maternidad, que no lo tengo ese dato, discúlpenme. Eso es cuanto puedo informar en cuanto al estado de la red asistencial actualmente. Correcto, entonces sigamos con las preguntas de la prensa para hoy miércoles 10 de febrero. A 15 minutos ya de este reporte, vamos revisando y tenemos las primeras preguntas de los colegas. A ver, Radio Las Nieves nos pregunta, gremios del comercio y gastronomía están solicitando que la comuna de Aysén avance a fase 3 o 4. ¿Cuándo se podría saber si esto es posible y qué parámetros se deben cumplir para aquello, Seremi? Para poder seguir avanzando se requiere una tendencia, ¿verdad?, a la disminución de números de casos nuevos, ¿verdad? En Puerto Aysén, sin duda alguna, que ha ido mejorando en relación al número de casos nuevos diarios que han reportado. Hoy ya tienen alrededor de 14 casos activos, si es que no me equivoco. Sin embargo, es importante recordar que ellos hace muy poquito, creo que cumplieron una semana recién en fase 2, por lo tanto, corresponde una evaluación durante este fin de semana
de las variables sanitarias, entre ellas el número de casos nuevos, la media móvil que hemos visto, la positividad que tienen en la comuna, y por supuesto un indicador que es para todas las comunas de la región, que tiene que ver con la ocupación de camas críticas a nivel regional y a nivel país. Por lo tanto, la sumatoria de esas variables son las que permiten avanzar o retroceder, siempre comparando los números con las semanas anteriores que ha tenido la comuna de Aysén. De la situación de Aysén nos vamos a la situación de Coyhaique, y aquí Santa María pregunta que a un día que se cumple una semana que Coyhaique entró en cuarentena, ¿cuál es el análisis que se hace en base a la cantidad de contagios en la capital regional? En la evaluación del paso a paso del domingo, recién con 3 días de cuarentena, y lo comentó el doctor Fournier el lunes, existe un descenso importante en un 50% del número de casos nuevos en relación al pic que tuvimos, ¿no es cierto?, la semana 2, 3 y 4 de enero, las semanas epidemiológicas. Pero sin duda alguna que nos falta la evaluación de esta semana. Ustedes han podido ver que el número de casos nuevos diarios siempre oscila entre 10 y 20, en donde predominan los números en Coyhaique. Seguimos trabajando en búsqueda activa. Ha disminuido un poco el número de personas que se quiere tomar la PCR, por lo tanto eso también impacta directamente en el número que tengamos, pero una respuesta mucho más certera y con datos objetivos la vamos a tener en la evaluación que realicemos el domingo con las conclusiones que tengamos de esta semana epidemiológica. Sí, con respecto a eso, es importante destacar, tal como dice la Seremi, entre la semana 4 epidemiológica y la semana 5, que es la que recién acaba de terminar, la semana epidemiológica me refiero, hubo una disminución bastante importante de los casos positivos, más de un 25% de disminución, comparando semana con semana. Lo que yo había mencionado antes es comparando con respecto al reporte anterior, o sea, de 2 días contra 2 días, ¿ya? Más de un 25% de disminución de casos positivos entre una semana y otra. Pero también durante esa semana disminuyeron en forma importante las búsquedas activas, por lo que dice nuestra Seremi. Ha disminuido la predisposición de la comunidad para poder realizarse el testeo de forma voluntaria en personas asintomáticas. Es importante mantener el testeo, no solamente en lugares o comunidades donde hayan brotes, no solamente cuando aparezcan casos positivos, sino que es importante poder pesquisar si es que hay algún positivo dando vuelta, que no tengamos conciencia, que no lo tengamos identificado, cosa de poder buscar esa trazabilidad y poder identificar una posible fuente de brote y evitar mayor cantidad de contagio, y que eso además signifique, porque una cosa es, cierto, el estado de salud de esa persona y de su familia, pero además que eso no signifique el impacto que genera en toda la comunidad, como lo es el retroceder en las fases del paso a paso, con la restricción del movimiento, con la restricción de la actividad laboral. Y en ese sentido, tal como lo hemos dicho un montón de veces, es importante tener la conciencia comunitaria de poder estar dispuesto a realizarse este testeo, estar dispuesto a entregar toda la información posible al momento de la entrevista epidemiológica para que podamos hacer una contención adecuada de la epidemia. Así como también, obviamente, tener el seguimiento y estar atentos a esas personas para que, si presentan alguna descompensación, poder darle la atención de salud necesaria o la derivación a la residencia sanitaria si es que es posible. Vamos a seguir con la tercera y última pregunta que nos llega de parte de los medios de comunicación en esta media jornada del día, ¿no? Santa María pregunta, solo si se puede incluir, obviamente porque llegó un poco tarde el reporte esta pregunta, hoy inicia el proceso de vacunación para personas que cumplen labores esenciales. ¿Solo deben presentarse a los consultorios o lugares de vacunación o deben ser parte de algún listado especial? En relación a los funcionarios públicos o quienes cumplen labores esenciales como las fuerzas de orden y seguridad y todos los que aparecen publicados por la página mensal, desde la Seremi y el Servicio de Salud nos hemos articulado con cada una de las instituciones con quienes estamos trabajando semana a semana. Se hace un calendario semanal el que se va realizando y validando día a día. El Servicio de Salud dispuso un punto de vacunación extra que
si es que no me equivoco, es el Josefina Aguirre, en donde se van a vacunar estas personas, y hay lugares obviamente que son mucho más grandes, como por ejemplo Ejército, en donde se vacuna en el lugar, ¿verdad?, a cada uno de los soldados y de los funcionarios de esa institución. Pero en general, los funcionarios públicos están, los de esta semana, están todos avisados y saben perfectamente dónde les corresponde realizar el proceso de inmunización, y se está trabajando de acuerdo a quienes tengan mayor criticidad en relación a terreno, exposición a público, ¿verdad?, como los fiscalizadores, dirección del trabajo, tesorería, aduana, en general, SAG, en general funcionarios públicos que tienen mucha exposición al estar en un constante terreno o con mucha interacción de público. ¿Algo más? ¿Franco? Quedó en silencio. ¿Franco? Ya. Se cayó la conexión. No tenemos más preguntas de la prensa en el día de hoy, así que no sé, Seremi, si hay alguna reflexión final, doctor Fournier. La verdad es que ya mencionamos lo más importante. No sé, no me queda a mí invitarlos a vacunarse. Cuando les vaya tocando a los grupos objetivos, por favor, vacúnense, chiquillos. Si bien hay bastante reticencia, hay algunas personas, en este caso los funcionarios de salud, que han presentado algunas reacciones adversas leves a la vacuna, que es la vacuna de Pfizer, la que llegó para los funcionarios de salud. Esta actual vacuna, la vacuna Sinovac, no ha presentado efectos adversos en la población que hayan sido reportados al menos. Y en el caso de que si usted ha sido vacunado y presenta algún efecto adverso, como dolor en el sitio de punción, dolores musculares, dolores en las articulaciones o cualquier otra cosa, por favor, acuda a su centro asistencial de notificación de aquello para poder ser evaluado y saber si es que realmente es un efecto de la vacuna o es otra enfermedad que coincidentemente lo fue a afectar durante esos días, que obviamente puede suceder. Yo también me despido invitándole a cada uno a vacunarse, ¿verdad? A los funcionarios públicos que han sido convocados también a vacunarse para poder generar ese 80% de la población vacunada y por lo tanto esa inmunidad en rebaño, la que hablan los salubristas normalmente. Así es que la invitación está abierta. Agradecer, por supuesto, la participación y la convocatoria que hemos tenido de la población del adulto mayor, una población que nos ha dado un ejemplo, ¿verdad?, de lo que significa vacunarse, toda vez que es una población que vivió, obviamente, una época sin vacunas y sabe lo que es perder familias por enfermedades que hoy día, gracias a Dios, nosotros tenemos la oportunidad de sobrevivir o de no infectarnos, ¿verdad?, gracias a este Plan Nacional de Inmunizaciones que nosotros cuando nacimos ya existía. Así es que agradecer la convocatoria y, por supuesto, el yo me vacuno para cada uno de ustedes. Sí, eso es importante, tal como dice nuestra Seremi, quienes son más antiguos, quienes tienen más edad, vieron los efectos de la polio, vieron los efectos de la viruela, del sarampión, etcétera, y un montón de otras enfermedades que quienes somos más jóvenes uno puede decir, no, pero si esa cuestión no existe. Claro que no existe, gracias a la vacuna. Gracias a la vacuna no existe. Por eso quienes son más jóvenes no saben de qué se trata siquiera. La vacunación no es solamente un acto individual de protección hacia uno solo. Obviamente e indudablemente que lo es. Es también un acto solidario para con el resto de la población que no puede ser vacunada o para el resto de la población que no llega a desarrollar la inmunidad a pesar de ser vacunado. Por lo tanto, es un acto individual, pero también es un acto de solidaridad comunitaria. Así que los invitamos a que, por favor, nos vacunemos todos. Los invitamos a todos a informarse a través de las redes oficiales, tanto de la Seremi como del Servicio de Salud. Eso es muy importante, ¿eh? Y nos volvemos a encontrar nuevamente con un próximo reporte COVID de manera remota el próximo viernes 12 de febrero. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes. Nos vemos.